lo que nos dice el IMSS y el ISSSTE es que su ley, ninguna de las dos leyes determina que los matrimonios tienen que ser entre hombre y mujer. Eso lo dice, no lo dice explícitamente ninguna ley. Pero nos dicen que haciendo una lectura comprensiva de la ley y del reglamento y de otra serie de documentos internos, desprenden que hay algunas ocasiones en donde alguno de estos institutos dice la esposa del beneficiario o dice la viuda del beneficiario, y entonces interpretan que lo que quiso decir el legislador fue hombre y mujer, el matrimonio es entre hombre y mujer. Esta resolución se emite justo después, un mes después de la reforma constitucional del 2011, derechos humanos, el artículo primero, y lo que le dice CONAPRED al IMSS y al ISSSTE es: si tu ley no lo dice y lo que tú estás haciendo es una interpretación, tú tienes que interpretar según el artículo primero constitucional. No puedes interpretar según otros criterios, lo que más favorezca a la persona. Ahora está en un proceso de litigio. El IMSS y el ISSSTE abrieron, solicitaron la revisión, han interpuesto una serie de recursos. Ahora el ISSSTE interpuso un juicio de nulidad, el IMSS ya no, y entendemos que hay con el cambio de administración hay una lógica distinta. Va a haber un desistimiento del proceso judicial y va a haber una interpretación para hacer el registro. Un caso de la Suprema Corte, apenas del noviembre del 2012, se prohíbe la discriminación en la contratación de seguros a personas con discapacidad. Aquí hay dos situaciones. Un caso, voy a mencionar primero el otro caso. Hay un caso por el cual el CONAPRED emitió una resolución en 2007 en razón de que el seguro institucional que tenemos todas las personas servidoras públicas de los tres poderes y de los organismos autónomos, el seguro institucional que contrata la Secretaría de Hacienda para todo el servicio público, establece distinciones discriminatorias para personas con discapacidad. Por ejemplo, todavía hoy establece que una persona con discapacidad no tiene derecho al seguro de vida. Sí tiene derecho al seguro de gastos médicos mayores, pero si tiene un dictamen de discapacidad por parte del IMSS o del ISSSTE, no tiene derecho al seguro de vida como prestación. Lo tiene que pagar la persona trabajadora. Para todas las demás personas que no tenemos discapacidad, es la institución pública la que paga nuestro seguro de vida. Para las personas con discapacidad lo tienen que pagar ellas, porque el asunto que dice el tema a dirimir, que dice o que decía en ese momento la Secretaría de Hacienda junto con las aseguradoras, es que el riesgo, no lo frasea así, pero sí lo dictamina así, el riesgo financiero está por arriba del derecho. Lo que dijo la Corte en noviembre del 2012 prohíbe la discriminación en la contratación de seguros a personas con discapacidad. Todavía no es una resolución que pueda modificar el sistema de aseguramiento privado en el país, ni tampoco el del aseguramiento público, pero sí ya hay una prohibición para que se hagan los ajustes que requieran hacerse, que se tome en cuenta el riesgo financiero, que ese es el negocio al final de las aseguradoras, pero que no se limite el servicio que deben de tener las personas al aseguramiento, cualquier tipo de seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, en razón de tener una discapacidad. En Argentina, ante la dificultad que había de modificar la ley de seguros, se hizo una ley distinta, se hizo una ley para los seguros de las personas con discapacidad, que es una forma de crear, digamos, un mecanismo de entrada para que puedan tener estas personas un aseguramiento. La Corte también estableció de manera unánime
el reconocimiento legal de las bodas entre las personas del mismo sexo en todo el país. También saben que esto tiene como antecedente la declaración de constitucionalidad en el 2010 de los matrimonios entre personas del mismo sexo, incluso del derecho a la adopción, a partir del recurso que interpuso la Procuraduría General de la República ante esta modificación al Código Civil del Distrito Federal. Declararon inconstitucional por discriminación una fracción del artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca, que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer para procrear. Esto va a ir modificando, aunque es una definición aún que ha permitido solamente que puedan contraer matrimonio las personas que presentaron el amparo en el Estado de Oaxaca, va a ir modificando el sistema de tal manera que se pueda tener un matrimonio igualitario para todas las personas en el país, creemos. El caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú es un caso significativo, dos mujeres indígenas del pueblo Mepá de Guerrero, víctimas de violaciones graves de derechos humanos, de abuso, de violación y de una enorme cantidad de violaciones al debido proceso. Como saben, se agotaron las instancias en México, el caso llegó a la Comisión Interamericana, el caso se fue después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hubo una sentencia al Estado mexicano en donde se aducen no solamente una responsabilidad del Estado, sino se aduce básicamente que hay una situación que sustenta esta violación a los derechos de Inés y Valentina en la discriminación hacia ellas, discriminación de género, discriminación racial, clasismo y también además un abuso de autoridad. Este caso es relevante no solo por lo que contiene, como los elementos que están contenidos en el caso, la falta de acceso a la justicia, la negación del derecho a la salud, la falta de mecanismos como los que mencionaba, de intérpretes y traductores para poder tener acceso a un juicio justo, la necesidad y la imposibilidad que hubo en ese momento de documentar la discriminación institucional, sino porque abre la puerta a una serie de reformas para modificar el sistema de la discriminación en México, el sistema de la discriminación en relación con la justicia. Uno es que establece la necesidad de resoluciones de reparación a nivel individual, colectivo y estructural. En cuanto a las estructurales, como es una sentencia del Estado mexicano, como saben, se ha pedido modificaciones legales, se ha pedido capacitación a funcionarios públicos y se ha sentenciado también a mecanismos de reparación del daño y se ha solicitado expresamente al Estado mexicano un reconocimiento de responsabilidad del Estado. El año pasado, el año 2012, tuvimos dos actos de reconocimiento de responsabilidad. El secretario de Gobernación hizo dos actos, uno en el estado de Guerrero y otro en la Ciudad de México, reconociendo la responsabilidad que tuvo el Estado mexicano de discriminación, de violación a los derechos humanos y de violación específicamente al debido proceso para Inés y Valentina. Hay otras dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen elementos similares, en donde la discriminación es un elemento que ha determinado la Corte Interamericana, en la cual ha incurrido el Estado mexicano. Otro de ellos es las mujeres muertas y encontradas en campo algodonero, ¿no? Este también tiene un elemento de discriminación que está descrito en la propia sentencia de la Corte Interamericana, y me parece que habrán oído también una resolución de la Corte. Esta no es contra el Estado mexicano, es contra el Estado chileno, el año pasado, en el caso de Karen Atala. Karen Atala, una jueza chilena, una jueza chilena que es lesbiana,
y a la cual le es retirada la custodia y la patria potestad de sus hijas en razón de su preferencia sexual, ¿no? La jueza hizo el proceso al interior también del sistema judicial chileno, llegó a la comisión, llegó a la Corte Interamericana y ahora la Corte no solo le da la razón, emite una sentencia contra el Estado chileno, sino define una serie de modificaciones que se tienen que hacer a nivel estructural para evitar la discriminación. Y en este punto, con este punto quisiera terminar esta parte de la intervención. Las sentencias judiciales, en particular las de la Suprema Corte de Justicia, perdón, las sentencias, mencionaba en especial de la Suprema Corte de Justicia, son un motor poderoso para ir modificando tanto la legislación como las políticas públicas en materia de no discriminación. En términos muy generales podemos decir que el derecho, no solo este derecho, sino todos los derechos que están reconocidos comienzan con el reconocimiento, pasan por los mecanismos de garantía que tiene que establecer el Ejecutivo y cuando estos no son cumplidos adecuadamente tienen derecho a ser exigidos y a ser justiciables. Las sentencias cada vez más están reconociendo que hay contenidos estructurales, que hay contenidos causales, no solamente es el hecho el que causó una determinada violación a la no discriminación, sino que hay elementos legales, hay elementos institucionales que tienen que ser modificados y se están determinando una serie de acciones que tendría que cambiar el Estado mexicano en ese sentido. Entonces creo que como motor para poder no solo hacer justiciable el derecho a no discriminación, sino para poder modificar la legislación y para poder modificar la política pública, es de absoluta importancia el trabajo del Poder Judicial de la Federación, ¿no? No hay manera de poder terminar de modificar el sistema legal, al menos no hay manera de poder terminarlo rápidamente, si no hay maneras de encontrar las violaciones al derecho a no discriminación vía los procesos de administración de justicia. Igual que el trabajo de los organismos internacionales, por ejemplo la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ONU Mujeres, o UNICEF, estos son instancias que aceleran los procesos nacionales, son instancias que mediante la cooperación internacional, mediante las vías de conocimiento, mediante la ayuda técnica pueden acelerar, y mediante la presión política evidentemente pueden ayudar a acelerar procesos nacionales, pero no tienen una fuerza vinculante como sí lo tienen las sentencias judiciales, ¿no? Entonces creo que en este sentido tiene una enorme importancia pues el trabajo que puede hacer el Poder Judicial de la Federación para poder completar el marco del derecho, para que esto que se planteó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde empezamos con la no discriminación como un principio, pueda ser realmente un derecho que se garantice, un derecho que encuentre maneras de ser justiciable. Hoy día no lo tenemos, hoy día tenemos una enorme cantidad de huecos, sobre todo en la legislación, en donde hay derechos reconocidos, pero no hay ningún mecanismo para hacerlo efectivo. La ley, por ejemplo, para personas con discapacidad, la primera ley estatal, que fue la del Distrito Federal, una ley más o menos de vanguardia de 1995,